En el mundo del entretenimiento no todo es fama y brillo. Detrás de cámaras se esconden secretos, traiciones y escándalos capaces de destruir carreras en segundos. Hoy conocerás la historia oculta que puso en jaque a tres de las figuras más influyentes del entretenimiento dominicano: Alofoque, el poder y la polémica; Capricornio, la voz de la calle; y Luini Corporán, la opinión pública en la radio. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es tan épico como peligroso. En el vibrante universo del entretenimiento dominicano, tres nombres brillaban con fuerza inigualable: Santiago Matías, Alofoque, el arquitecto de un imperio mediático; Capricornio, el cronista de la calle que transformaba la crudeza en espectáculo; y Luini Corporán, la voz de la radio que conquistaba la opinión pública con equilibrio y credibilidad. Juntos, aunque diferentes, eran los pilares de una industria que mezclaba talento, polémica y poder. Pero lo que nadie sabía era que, tras las luces y el aplauso, se tejía un escándalo oculto, una historia tan peligrosa que amenazaba con derrumbar la carrera de los tres al mismo tiempo. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿cómo es posible que los reyes del entretenimiento terminaran atrapados en la misma red de secretos? Y justo cuando parecía que sus éxitos los habían blindado, apareció la primera grieta. La primera grieta surgió en el lugar menos esperado: los pasillos del poder mediático. Un comentario fuera de lugar, una entrevista cortada y un silencio demasiado prolongado bastaron para que el rumor creciera como pólvora. En redes sociales comenzaron a circular titulares no confirmados: Alofoque y Capricornio, choque de egos; Luini Corporán toma distancia de la controversia. ¿Una rivalidad que amenaza con dividir al entretenimiento? Las audiencias, hambrientas de drama, no tardaron en elegir bandos, y lo que parecía un simple malentendido pronto se transformó en un debate nacional. Pero lo que el público desconocía era que tras bambalinas se estaba gestando algo mucho más oscuro, un escándalo tan grande que no solo pondría en riesgo su reputación, sino que podría acabar con todo lo que habían construido. Y fue precisamente en una noche de transmisión en vivo cuando el primer movimiento del escándalo salió a la luz. Era una noche cualquiera para el público, pero en el estudio la tensión se podía cortar con un cuchillo. El programa había comenzado con normalidad: luces encendidas, cámaras listas y una audiencia que esperaba explosiones de opinión y titulares calientes. Alofoque hablaba con su habitual tono desafiante. Capricornio lanzaba sus frases directas desde la calle para la calle. Y Luini trataba de mantener el equilibrio con su estilo moderado y analítico. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Un comentario inesperado, cargado de ironía, salió de los labios de Alofoque. Al final, algunos viven de los verdaderos, pero no todos tienen el valor de decirlo en la cara. El estudio quedó en silencio. La cámara enfocó a Capricornio, cuyo rostro endureció de inmediato. El público que seguía en vivo explotó en comentarios: ¿eso fue para Capricornio? Tensión en cabina. Esto va a terminar mal. Luini intentó calmar las aguas con una sonrisa nerviosa, pero el daño ya estaba hecho. El rumor, ahora convertido en espectáculo, acababa de encender la mecha. Y lo que nadie sospechaba era que esa sola frase sería la puerta de entrada a un escándalo oculto que llevaba meses cocinándose en las sombras. Tras aquella transmisión en vivo, las redes se incendiaron. Los clips del momento comenzaron a circular como pólvora. Memes, análisis improvisados y hasta teorías de conspiración inundaban cada rincón del internet dominicano. Pero lo que parecía un simple roce entre personalidades se tornó inquietante cuando empezaron a aparecer filtraciones anónimas. Capturas de pantalla sin contexto, audios recortados y supuestos mensajes privados
Comenzaron a llenar los foros y grupos de WhatsApp. Algunos hablaban de contratos millonarios ocultos. Otros aseguraban que había traiciones profesionales disfrazadas de amistades públicas. Y en medio de todo, un nombre misterioso aparecía una y otra vez en las filtraciones: el fantasma del rating. Nadie sabía si se trataba de un informante, un enemigo común o un simple invento para agitar las aguas. Lo cierto era que cada pista apuntaba a que el escándalo no era un invento de redes, sino una bomba de tiempo real. Y la siguiente jugada se daría en un escenario aún más peligroso: la calle misma, el territorio de Capricornio. Capricornio no era de los que se quedaban callados. Mientras muchos especulaban en las redes, él decidió ir directamente a su terreno, la calle, donde los rumores se convierten en verdades a medias y las verdades se ocultan tras susurros. Con su cámara en mano y su estilo sin filtros, comenzó a preguntar. Entrevistó a motoristas, a jóvenes de barrios populosos, a voces anónimas que parecían saber demasiado. Y poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Eso viene de arriba, Capri. No todo lo que brilla en los medios es real, le dijo un hombre con rostro cubierto. Otro, más atrevido, soltó con frialdad: ese fantasma del rating no es invento, es alguien que conoce sus secretos y está dispuesto a hundirlos. Las palabras calaron hondo. Capricornio sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso. Cada testimonio señalaba lo mismo: el escándalo era real y alguien lo estaba moviendo desde las sombras. Pero justo cuando parecía tener un rastro claro, un mensaje anónimo llegó a su celular. «Deja de buscar, el próximo eres tú». El mensaje hizo que Capricornio se detuviera en seco. La calle podía ser peligrosa, pero una amenaza directa, así era otra dimensión. No era solo un rumor ni un juego de redes. Alguien estaba moviendo las piezas con precisión calculada. Mientras tanto, Alofoque, desde su oficina llena de pantallas y contratos, comenzó a notar irregularidades, transacciones desconocidas, mensajes borrados, contactos que parecían operar detrás de sus espaldas. Algo le decía que el escándalo no era casual. Capricornio y él habían sido advertidos de forma diferente, pero el objetivo era el mismo: destruir la carrera de los tres, uno por uno, desde dentro y desde fuera. Y Luini Corporán, siempre observador, empezaba a notar patrones extraños en los titulares de su propio medio. Al principio pensó que eran coincidencias, hasta que comprendió que las filtraciones llegaban demasiado sincronizadas para ser casuales. El escenario estaba listo: tres poderosos, tres caminos distintos y un enemigo invisible que sabía cada movimiento que hacían. La pregunta que los perseguía a todos: ¿quién era el fantasma del rating y qué estaba dispuesto a sacrificar para ganar? Los días siguientes fueron una mezcla de tensión, miradas sospechosas y mensajes encriptados. Alofoque revisaba cada nota, cada comentario, buscando patrones. Capricornio seguía investigando en la calle, escuchando murmullos que parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Luini Corporán, desde la radio, empezaba a notar coincidencias entre sus entrevistas y lo que circulaba en secreto. Una transmisión especial, anunciada como charla entre colegas del entretenimiento, se convirtió en el primer choque indirecto entre ellos. En cámara, todo era cordialidad y profesionalismo, pero el público podía percibir la tensión. Pequeñas insinuaciones, comentarios que rozaban la ironía, miradas que decían más que las palabras. Algunos creen que todo es color de rosa en este negocio, dijo Alofoque con un leve tono de advertencia. Capricornio respondió con una sonrisa fría: el que conoce la calle sabe que no todo lo que brilla es oro. Luini intervino intentando mantener el equilibrio, pero la sensación era clara. La bomba estaba lista para estallar
y ninguno de los tres era consciente de quién había encendido la mecha. Y mientras la transmisión terminaba, un mensaje anónimo llegó a Luini. Sigan actuando, pero pronto todos sabrán la verdad. La sombra del fantasma del rating crecía, y con cada movimiento, el escándalo oculto se acercaba más a revelarse. Las filtraciones no tardaron en aparecer. Capturas de mensajes, audios recortados y videos fuera de contexto comenzaron a circular en redes y grupos privados, apuntando a Alofoque, Capricornio y Luini Corporán como protagonistas de un conflicto oculto que nadie había visto venir. Alofoque fue el primero en sentir el impacto. Sus seguidores comenzaron a cuestionar sus decisiones, sus aliados dudaban y algunos medios empezaron a publicar teorías sin confirmar. Esto no puede ser coincidencia. Alguien nos está atacando, murmuró mientras repasaba sus pantallas. Capricornio, por su lado, recibió mensajes de personas de la calle que aseguraban haber visto movimientos extraños alrededor de su equipo y sus entrevistas. Cada pista lo acercaba más al origen del escándalo, pero también lo ponía en peligro. Luini Corporán, siempre calculador, notó un patrón inquietante. Las filtraciones llegaban sincrónicas y cuidadosamente planeadas, como si alguien estuviera controlando cada paso que daban. Y justo cuando pensaban que podían manejar la situación, una nueva filtración explotó en redes. Un video que los mostraba a los tres en una reunión privada, con conversaciones comprometedoras, sacadas de contexto. El público reaccionó de inmediato. Comentarios, memes, teorías y acusaciones se multiplicaron. El escándalo ya no estaba oculto. Estaba a punto de consumirlos por completo. Y entonces apareció la primera amenaza directa, una persona dispuesta a revelar todo en vivo y sin filtros. La amenaza llegó de manera inesperada. Una fuente anónima anunció en redes que tenía pruebas irrefutables del escándalo y que pronto las mostraría en vivo. El mensaje fue claro: prepárense, todo saldrá al aire y no habrá manera de detenerlo. Alofoque sintió un escalofrío. Sabía que sus enemigos no solo eran externos, sino que alguien estaba jugando dentro de su propio círculo. Capricornio percibió el peligro desde la calle. Esto no es un juego. Alguien quiere derribarnos a los tres. Luini, por su parte, revisaba cada nota, cada contacto, tratando de anticipar el movimiento del fantasma del rating. La tensión llegó a su punto máximo durante una transmisión especial en la que el anónimo prometía mostrar todo el material comprometedor. El público estaba al borde de sus asientos, mientras los protagonistas se miraban entre sí, conscientes de que sus carreras podían cambiar en minutos. Y justo cuando el reloj marcaba la hora señalada, la pantalla se llenó de imágenes y audios que amenazaban con destruir años de trabajo, amistades y reputaciones. El escándalo ya no era un rumor, estaba en vivo y directo para todos ver. Lo que nadie esperaba era que el verdadero golpe viniera desde la sombra más cercana, de alguien que había estado observando cada movimiento en secreto. El caos en redes alcanzó niveles inimaginables. Comentarios, memes, teorías conspirativas y debates dominaban cada plataforma. Pero mientras el público especulaba, la verdadera amenaza estaba más cerca de lo que pensaban. Una figura misteriosa conocida solo como el arquitecto había estado observando cada movimiento de los tres protagonistas durante meses. No era un enemigo visible ni un seguidor común. Tenía acceso a información interna, contactos clave y sabía manipular los tiempos de filtración como nadie. El plan era perfecto. Primero, sembrar duda en la audiencia. Luego, generar tensiones entre ellos con mensajes cuidadosamente seleccionados. Y finalmente, hacer que el escándalo explotara en el momento exacto, cuando sus carreras y amistades estuvieran más vulnerables. Alofoque lo intuía. Alguien nos está usando y no puedo fallar.
Capricornio se preparaba para enfrentar lo que venía desde la calle, mientras Luini comenzaba a notar patrones que apuntaban a un enemigo dentro de su propio círculo de confianza. El escenario estaba listo. El juego del fantasma del rating acababa de convertirse en una partida donde nadie podía confiar en nadie. Y lo peor estaba por venir. Un filtrador comenzaría a revelar secretos que ninguno de ellos podría controlar. Las primeras filtraciones comenzaron a llegar a los medios y redes sociales, cada una más dañina que la anterior. Mensajes sacados de contexto, audios manipulados y fotos comprometedoras pusieron a Alofoque, Capricornio y Luini Corporán en el ojo del huracán. Alofoque sentía que cada movimiento que hacía era observado, analizado y criticado. Sus aliados dudaban de él y algunos comenzaron a distanciarse, temerosos de verse involucrados. Capricornio, conocido por su fuerza en la calle, experimentaba cómo incluso los que antes lo apoyaban empezaban a cuestionarlo. Luini Corporán, la voz de la radio, veía cómo su credibilidad se tambaleaba frente a audiencias que exigían respuestas inmediatas. La tensión no era solo profesional. Cada filtración afectaba sus relaciones, su confianza mutua y su propia seguridad. Y mientras trataban de reaccionar, el arquitecto jugaba con ellos a su antojo, lanzando mensajes, pistas y pruebas en el momento justo para maximizar el caos. El escándalo ya no era oculto. Era una tormenta que los estaba arrastrando hacia un abismo y ninguno de los tres sabía cómo escapar. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, apareció un aliado inesperado que podría cambiar las reglas del juego. Cuando todo parecía perdido, apareció alguien que pocos esperaban. Una figura del pasado que conocía los secretos más íntimos de los tres protagonistas, pero que hasta ahora había permanecido en silencio. No era solo un aliado, era alguien capaz de revelar pruebas de manera controlada, limpiar malentendidos y desenmascarar las manipulaciones del arquitecto. Su primera acción fue clara: enviar un mensaje a los tres, cuidadosamente redactado. Sé quién está detrás de todo esto. Confíen en mí, pero no habrá segundas oportunidades. Alofoque dudó, Capricornio desconfió, y Luini no sabía si podía creer en alguien más después de tantas traiciones. Pero la necesidad era urgente. Cada hora que pasaba, cada filtración que circulaba, hacía que la caída fuera más inevitable. El aliado propuso un plan: reunir información de todas las filtraciones, analizar patrones y exponer al arquitecto en su propio juego, sin arriesgarse a caer en trampas. Era arriesgado, pero era la única forma de recuperar el control. La tensión aumentaba. El primer encuentro estratégico entre los cuatro estaba a punto de suceder, y cualquiera de ellos podría salir lastimado. El encuentro se organizó en un lugar neutral, lejos de cámaras y miradas curiosas. Alofoque, Capricornio y Luini llegaron con cautela, cada uno midiendo sus palabras y gestos. El aliado inesperado, cuya identidad aún se mantenía parcialmente oculta, llegó con información crucial sobre cada filtración. El plan era simple pero peligroso: descifrar los patrones del arquitecto, anticipar sus movimientos y revertir la narrativa antes de que explotara por completo. Durante horas analizaron mensajes, audios y videos. Cada fragmento parecía un rompecabezas, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Fue entonces cuando el arquitecto hizo su primer movimiento inesperado. Creen que pueden jugar conmigo, pero esta vez perderán más que reputación. El mensaje estaba dirigido a los tres y su tono era más que una amenaza. Era una declaración de guerra silenciosa. El aliado respiró hondo y dijo: ahora sí saben con quién se están enfrentando. Todo lo que han visto hasta ahora es solo el principio. La reunión terminó con un acuerdo tácito.
La batalla estaba por comenzar y ninguno podía confiar plenamente en nadie más que en sí mismo y en su nueva alianza. Lo que nadie sabía era que el arquitecto ya había preparado una jugada maestra que pondría todo en juego. El arquitecto no esperó. Mientras los cuatro planeaban cómo exponerlo, él ya movía sus piezas con precisión quirúrgica. Un video manipulador apareció en línea, combinando fragmentos reales y falsos de los tres protagonistas. El efecto fue inmediato. Titulares sensacionalistas, debates encendidos, seguidores divididos y la opinión pública al borde del escándalo total. Alofoque vio cómo su reputación se tambaleaba ante comentarios críticos y cuestionamientos sobre su ética profesional. Capricornio se enfrentó a la violencia de rumores que mezclaban verdades de la calle con mentiras diseñadas para destruirlo. Luini Corporán se encontró atrapado entre la responsabilidad de informar y la presión de no perder credibilidad. El arquitecto había diseñado un escenario donde todos parecían culpables y su identidad permanecía oculta. Pero en medio del caos, el aliado inesperado detectó una pista clave en los metadatos del video. Esto nos da ventaja, pero tenemos que actuar rápido, dijo con determinación. Los tres comprendieron que cada segundo contaba. La jugada maestra del arquitecto estaba en marcha. Y si no reaccionaban, todo lo que habían construido podría desaparecer. Y justo cuando parecía que no había salida, apareció una filtración que cambiaría todo el rumbo del escándalo. La filtración que apareció aquella madrugada no era como las demás. No era un video manipulado ni un mensaje fuera de contexto. Era evidencia clara del verdadero arquitecto detrás de todo. El aliado inesperado revisó los archivos con rapidez. Cada fragmento de información coincidía, la misma mano, la misma estrategia, el mismo patrón. Era la prueba definitiva que podía desenmascarar al enemigo y recuperar la reputación de los tres protagonistas. Alofoque sintió un alivio mezclado con adrenalina. Capricornio respiró profundo, sabiendo que ahora podían pasar de víctimas a jugadores. Luini Corporán sonrió con cautela, reconociendo que el momento para actuar finalmente había llegado. El plan era claro: exponer al arquitecto públicamente, pero hacerlo de manera que los tres salieran fortalecidos. Cada uno tenía un papel clave. Alofoque controlaría los medios. Capricornio usaría su influencia en la calle. Luini gestionaría la narrativa desde la radio y las redes, pero incluso con la evidencia en sus manos, sabían que un solo error podría revertir todo. La cuenta regresiva había comenzado. La confrontación final con el arquitecto estaba a punto de iniciarse. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los tres protagonistas activaron el plan. Alofoque organizó una transmisión especial. Capricornio difundió mensajes estratégicos en redes y Luini Corporán abrió un espacio en la radio para contextualizar la situación. El arquitecto, confiado, observaba desde las sombras, seguro de que su plan seguiría intacto. Pero la evidencia que habían descubierto era irrefutable. Fragmentos de video, mensajes y documentos vinculaban al arquitecto con cada filtración y manipulación. Cuando la exposición comenzó, el público quedó atónito. Comentarios, tweets y llamadas inundaban las plataformas. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. El arquitecto intentó reaccionar, lanzando nuevos mensajes y audios, pero ya era demasiado tarde. Los tres protagonistas, a pesar del miedo y la tensión, lograron mantener el control. Cada palabra y cada acción estaban cuidadosamente calculadas para revertir la narrativa. Y justo cuando parecía que todo había terminado, un giro inesperado sacudió la escena. Una nueva prueba mostraba que el arquitecto no actuaba solo, sino que había cómplices ocultos que aún podían amenazar a los protagonistas. La batalla estaba lejos de terminar
y el escándalo todavía tenía sorpresas guardadas. Los cómplices del arquitecto habían permanecido ocultos, moviéndose en la sombra, esperando el momento perfecto para actuar. Pero los tres protagonistas, ahora más unidos y estratégicos que nunca, comenzaron a rastrear cada pista dejada por ellos. Capricornio utilizó su conocimiento de la calle para identificar conexiones y movimientos sospechosos. El Lofok movilizó sus aliados en medios digitales para monitorear y exponer cualquier intento de manipulación. Luini Corporán, con su habilidad para comunicar y analizar, empezó a desarmar públicamente los rumores y a contextualizar los hechos. La tensión llegó a su punto máximo cuando una reunión secreta de los cómplices fue descubierta y transmitida parcialmente en línea. El público vio cómo el entramado del escándalo se desmoronaba, mientras los tres protagonistas recuperaban su fuerza y autoridad. Pero en medio de la victoria parcial, el arquitecto lanzó su última advertencia. Creen que esto termina aquí, pero aún no han visto mi movimiento final. El reloj corría, el clímax estaba cerca y cada decisión podría cambiarlo todo en segundos. Lo que sucedería a continuación definiría si el escándalo sería su destrucción o su mayor triunfo. El arquitecto, viendo que sus planes estaban siendo desmantelados, decidió ejecutar su movimiento final. Un mensaje masivo con pruebas fabricadas y verdaderas mezcladas, apuntando a sembrar confusión y duda sobre los tres protagonistas. La tensión alcanzó niveles insostenibles. Cada seguidor, cada medio, cada comentario parecía un campo minado. La presión podía hacer que cualquiera cometiera un error. Pero los protagonistas ya no eran víctimas pasivas. Alofoque, Capricornio y Luini Corporán habían aprendido de cada filtración, de cada amenaza, de cada manipulación. Con rapidez y estrategia respondieron simultáneamente, exponiendo las mentiras del arquitecto y resaltando la evidencia auténtica que habían recopilado. El efecto fue inmediato. El público comenzó a discernir la verdad. Los cómplices empezaron a retirarse y la sombra del arquitecto comenzó a desvanecerse. Y en un giro inesperado, apareció una última revelación, un secreto que ni siquiera el arquitecto había anticipado, capaz de cambiar la percepción de todos sobre el escándalo. El desenlace estaba cerca y la historia de traición, intriga y poder estaba a punto de cerrarse de manera épica. La última revelación sacudió todo. El arquitecto no solo había manipulado filtraciones, sino que un antiguo aliado cercano de los tres había sido quien filtraba información, buscando beneficiarse del caos. La sorpresa fue total. Alofoque, Capricornio y Luini Corporán, que habían enfrentado amenazas, rumores y traiciones, finalmente comprendieron quién estaba detrás de todo. Con rapidez, los tres se unieron en un último movimiento estratégico. Alofoque desmanteló las pruebas manipuladas con su autoridad mediática. Capricornio confrontó a los cómplices en su propio terreno, mostrando su fuerza y determinación. Luini Corporán comunicó la verdad a la audiencia, controlando la narrativa y reafirmando su credibilidad. El efecto fue inmediato. La verdad salió a la luz. El público reconoció la manipulación y la reputación de los tres quedó más fuerte que nunca, mientras que el arquitecto y sus cómplices quedaban expuestos y aislados. La historia había llegado a su clímax: traición, engaño y riesgo extremo, pero también unidad, estrategia y justicia. Solo quedaba una página para cerrar esta épica historia. El silencio posterior al caos fue casi absoluto. Las redes, la calle y los medios habían absorbido cada detalle de la confrontación final. La verdad estaba expuesta y finalmente Alofoque, Capricornio y Luini Corporán podían respirar. No solo habían sobrevivido al escándalo más grande de sus carreras, sino que salieron fortalecidos. Su reputación, lejos de caer, había ganado respeto.
demostraron inteligencia, estrategia y resiliencia frente a la manipulación más peligrosa que habían enfrentado. El arquitecto y sus cómplices, expuestos y derrotados, desaparecieron en la sombra de su propia arrogancia. Lo que comenzó como un juego de secretos y rumores terminó como una lección de poder, lealtad y astucia. Y mientras la audiencia celebraba la verdad revelada, los tres protagonistas compartieron un instante silencioso, consciente de que ninguna fama, ningún dinero, ni ningún poder valen tanto como la claridad, la unión y la estrategia. El escándalo oculto que casi los destruye se convirtió en la historia que los consolidó como leyendas del entretenimiento dominicano. Fin, o tal vez solo un nuevo comienzo. Así terminó uno de los escándalos más intensos, donde la verdad y la estrategia fueron la clave para sobrevivir. Pero dime, ¿tú crees que de verdad el arquitecto fue derrotado o solo está esperando su próxima jugada? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte al canal Floe y Drama para más historias llenas de intriga, poder y controversia. Nos vemos en el próximo capítulo del drama.